En febrero de 2020, la investigadora Ana Victoria Ochoa participó del ciclo Iglesias, Política y Nuevas Religiosidades de la Universidad Nacional de Colombia, dando una conferencia sobre la luz del mundo. Tocando el punto del arresto de Nason Joaquín, que atribuyó a la incomodidad que su iglesia causa en religiones y gobiernos, citó el artículo de Wikipedia en español de Javier Becerra, fiscal general de California. Escuchemos lo que Ana Victoria Ochoa tenía que decir respecto a él. Y quien hace la detención es este fiscal que se llama el fiscal Becerra. Saqué esto de Wikipedia porque me llamó mucho la atención el perfil que tiene el fiscal Becerra. Miren, resulta que en Estados Unidos el tema de la pederastia con la Iglesia Católica ha sido, obviamente, lo están atendiendo desde las fiscalías en todos los estados y resulta que el único estado que no había denunciado a ningún pederasta católico era California, cosa que fue muy rara porque entonces todos los casos se fueron yendo a otros estados a denunciar porque en California no les hacían caso, ¿cierto? Y al contrario, había un encubrimiento de esa élite católica en California y entonces se van a ir a otros estados. Estos fiscales van a decir, ¿qué pasa con el fiscal de California? ¿Por qué no? Pues porque se nos tienen que venir para nuestros juzgados. Entonces este fiscal, que les voy a leer el perfil, lo que hace es montar en una plataforma digital una manera en que la gente denuncie, ¿sí? Vamos a ver quién es el fiscal Becerra. Dice, durante el caso contra el líder religioso de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, el fiscal Becerra se ve envuelto en una serie de escándalos que vencen su interés político y mediático contra el actual dirigente, ya que varios medios publicaron su adhesión al arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez, y a la arquidiócesis de Los Ángeles, miembro honorario del Opus Dei. Además de ser acusado de medios como Telemundo, de no enjuiciar a cientos de pederastas católicos durante su actual cargo como fiscal de California, promoviendo acciones encubridoras y tachado de mala praxis por distintos medios, acusado también de liderar un grupo de hackers en contra de las leyes estadounidenses, llamado por medios como Flash Report un anarquista corrupto. Entonces, el fiscal Becerra pone esta plataforma, pero una plataforma digital en la que cualquiera podía decir, sin pruebas, sin poner su identidad, sin ser nadie, y es como, entonces empieza a crecer digamos, un fenómeno que no va a ser una ola comprobada, no hay evidencias, no hay incluso cómo hacer seguimiento, porque se trataba de unas pruebas que aparentemente estaban, digamos, expuestas por este fiscal. El artículo actual de Wikipedia dedicado a Javier Becerra no muestra el apartado de controversias que Ana Victoria Ochoa cita en su conferencia, y no existe ninguna referencia a Nason Joaquín ni a la luz del mundo en él. Sin embargo, revisando el historial de dicho artículo, descubrí que había sido editado en octubre de 2019 por un usuario llamado Novak Agencia para incluir el apartado de controversias citado por Ochoa. Destacadas en verde aparecen las ediciones hechas por el usuario Novak Agencia. Esta es la antigua versión del artículo sobre Javier Becerra de octubre de 2019. Arriba, en rojo, se indica que es la versión antigua del artículo editado por Novak Agencia en octubre de 2019, y abajo aparece el apartado de controversias. En diciembre de 2019, otro usuario identificado como Tenan revirtió las modificaciones que había hecho Novak Agencia al artículo de Javier Becerra, argumentando que los enlaces estaban rotos y se reportaban opiniones como hechos. Destacado en rojo, el registro de que Tenan deshizo las modificaciones de Novak Agencia. En el historial se lee: no funcionan los enlaces, se reportan textos de opinión como si fueran verdades, point of view, entre paréntesis, una referencia a que el punto de vista del autor de la modificación revertida no era neutral. Novak Agencia había basado sus acusaciones de que Javier Becerra estaba afiliado al Opus Dei y de que había encubierto a sacerdotes pederastas en dos columnas de la opinión de Houston que posteriormente fueron eliminadas. Una del 9 de junio de 2019 titulada Javier Becerra, miembro del Opus Dei, y otra del 13 de junio de 2019 titulada acusan al fiscal de California de proteger a sacerdotes pederastas. Aunque ambos enlaces arrojan un error 404, página no encontrada, al intentar acceder a ellos, existe una versión archivada de estas columnas que puede hallarse a través de un recurso conocido como Wayback Machine. Veamos cuáles fueron los argumentos esgrimidos por Jesús López, el autor de dichas columnas de opinión, para fundamentar sus acusaciones contra el fiscal general de California, Javier Becerra. Javier Becerra, miembro del Opus Dei, junio 9 de 2019, por Jesús López Tapia, editor. Houston, Texas. El fiscal general de California, Javier Becerra,
Ha sido identificado en Internet como posible miembro numerario de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, una institución perteneciente a la Iglesia Católica, al conducirse con saña y violar la presunción de inocencia, en el caso del líder religioso Nazón Joaquín García, a quien acusa sin ninguna evidencia de demente y malhechor sexual. Fundada el 2 de octubre de 1928 por José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español, colaborador de dictaduras como la del asesino Francisco Franco, el caudillo de España, la institución tiene más de 70.000 afiliados laicos en todo el mundo. Laura Ruiz asegura en su página web que los seguidores del Opus Dei no son como los masones, que al pertenecer a una sociedad secreta no saben ni de quién vienen las órdenes que les dan, ni tienen idea de quién pertenece a una su logia y requieren usar símbolos externos, y se pueden identificar. La gente del Opus Dei tiene fama de ser adinerada, pero según su congregación manifiesta no acostumbran a ser ostentosos. Normalmente son gente que viste bien pero no de marcas, tiene dinero pero no ostenta de él, entrega a su familia y trabajo. Para la congregación del Opus Dei es muy importante la familia, y es el centro de su vida. Por este motivo suelen tener familias numerosas. Además son personas constantes que suelen tener éxito en el trabajo. Este perfil coincide con el fiscal Becerra. El Opus Dei, que paradójicamente significa obra de Dios, es una de tantas mafias que actúan desde la sombra por encima de gobiernos y partidos políticos, infiltrados, manipulando países y poblaciones de acuerdo a sus intereses de dominación y sometimiento, afirman investigadores. Javier Becerra, siendo congresista, formó parte de una delegación que viajó al Vaticano a fines de abril de 2014 para la canonización del Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II, informó la Casa Blanca. Meros prejuicios y teorías conspirativas. No existe evidencia en la red que pueda corroborar que Javier Becerra sea miembro del Opus Dei, pero sí de por qué no encaja en lo absoluto con el perfil. Los miembros del Opus Dei, en efecto, suelen tener familias numerosas, pero principalmente debido a que se oponen categóricamente al uso de métodos anticonceptivos y al aborto. Javier Becerra es padre de 3 hijos y pertenece al Partido Demócrata. En consecuencia, en su periodo de congresista, rechazó todas las iniciativas destinadas a restringir el derecho al aborto. Este es su historial de votaciones respecto del tema. Votó no a prohibir la cobertura de salud federal que incluye el aborto. Votó no a restringir el transporte interestatal de menores para practicarse abortos. Votó no a prohibir el aborto de nacimiento parcial excepto para salvar la vida de la madre. Votó no al financiamiento de proveedores de salud que no proporcionen información sobre el aborto. Votó no a prohibir los abortos de nacimiento parcial. Votó no a prohibir el transporte de menores para practicarse un aborto. Continuemos con la segunda columna. Acusan al fiscal de California de proteger a sacerdotes pederastas. Junio 13 de 2019, por Jesús López. Los Ángeles, California. El fiscal de California, Javier Becerra, defensor de sacerdotes acusados por abuso sexual en California, se ha manifestado en defensa de la religión católica, pues ha dejado en libertad a 80 sacerdotes acusados por violación. La cifra de acusaciones sigue creciendo, afirma Manuel Vega, una de las víctimas. Señalan abogados de las víctimas, por su parte, que a pesar que presentaron pruebas sólidas sobre el suceso, el fiscal Becerra no se compadeció de los abusados sexualmente y dejó en libertad a los sacerdotes acusados. Es muy claro que en California se están presentando actos de injusticia por el fiscal. No debería estar pasando este acto de impunidad, pero la justicia del fiscal está a favor de la religión católica que profesa, cubriendo y liberando a pedófilos, y preguntan, ¿qué es lo que le pasa al fiscal? ¿Por qué no los detiene para la investigación? ¿Y por qué los ha dejado en libertad cuando hay pruebas sólidas por los mismos acusadores? San Bernardino, California, jurisdicción del fiscal Becerra, es el lugar donde se concentran los sacerdotes acusados de abusos sexuales y la diócesis los envía a otros estados de la Unión Americana o inclusive a México, afirman los quejosos. El 31 de enero de 2019, Noticias Telemundo informó que un reporte acusaba a 80 sacerdotes católicos de haber abusado de menores por más de 6 décadas con la mirada cómplice de la diócesis de San Bernardino, California. Manuel Vega es en efecto una de las víctimas del clero, cuyo testimonio fue recogido en más de una oportunidad por Noticias Telemundo al abordar el tema. Sin embargo, nunca acusó al fiscal general Becerra de encubrimiento. Escuchemos parte de su historia y las declaraciones que dio a Noticias Telemundo. Una muestra de que la Iglesia Católica continúa manteniendo información en secreto, dice esta víctima. Una vez que alguien ha abusado de un niño, lo van a seguir haciendo toda su vida. Es una enfermedad. Una cosa muy horrible. Manuel todavía siente repugnancia al recordar cómo el padre Fidencio Silva abusó sexualmente de él desde sus 10 años. Asegura, le pedía posar para él desnudo en la iglesia. Él me empieza a tomar fotos y yo le empiezo a dar la espalda y él viene alrededor y me empieza a exigir que yo me masturbe. A pesar de ser acusado en varios casos similares, Silva fue trasladado a otras parroquias. Una en el condado de San Bernardino, que según estos abogados, por décadas se convirtió en un vertedero de sacerdotes. Debido a la prescripción de los delitos de abuso sexual contra menores en California, entre paréntesis, Statute of Limitations, solo puede perseguirse penalmente a un agresor hasta que su víctima cumple 40 años de edad. Es por esto que la oficina del fiscal general no puede presentar cargos contra sacerdotes por delitos de abuso sexual de menores cometidos hace décadas, muchísimo antes de que Javier Becerra ocupara el cargo siquiera.
En esos casos, las víctimas pueden iniciar acciones civiles contra los responsables. Manuel Vega incluso demandó al Vaticano para obtener los nombres y expedientes de los perpetradores que mantenía en secreto. Lawsuit seeks the release of names and files regarding more than 3,400 perpetrators held secretly at the Vatican. El bufete que lo representó, Jeff Anderson and Associates, es reconocido como el líder de la nación litigando casos de abuso sexual infantil, y trabajó en conjunto con Greenberg Ross en la demanda presentada por Social Martin contra La Luz del Mundo. Aún así, el fiscal general lanzó en mayo de 2019 una investigación a nivel estatal en torno a cómo las diócesis católicas manejaron los casos de abuso sexual. De acuerdo al reporte de LA East, Manuel Vega celebró el anuncio. Attorney General launches a statewide investigation into Catholic dioceses' handling of sex abuse cases. By Aaron Schrank in News on May 3, 2019. En los párrafos destacados se lee: sobrevivientes de abuso sexual de menores y asesores legales celebraron el anuncio. Ya era hora de que examináramos lo que realmente ha sucedido y cómo lo han manejado, dijo Manny Vega, que afirma que ha estado presionando para que se realice una investigación estatal luego de sufrir abuso sexual por parte de un sacerdote en Los Ángeles durante su infancia. Porque una y otra vez la Iglesia ha fallado en cada nivel, tienen un problema sistemático dentro de la Iglesia Católica de no poder decir la verdad. Tengo la esperanza de que esto nos lleve más cerca de la verdad. En noviembre de 2018, Becerra invitó a las víctimas de abusos del clero de todo el estado a ofrecer información. El tuit del fiscal general dice: si crees que has sido víctima o tienes información en relación a incidentes de abuso sexual por parte de miembros del clero en California, por favor repórtalo en oag.ca.gov/clergyabuse. El Departamento de Justicia de California está recopilando información de la comunidad en relación a denuncias de esta naturaleza en California. Este fue el medio a través del cual las víctimas de Nason Joaquín se pusieron en contacto con el Departamento de Justicia efectivamente. Ana Victoria Ochoa convenientemente olvidó mencionar que esa plataforma se pensó especialmente para obtener información del público en relación a abusos sexuales en la Iglesia Católica. Y mintió al afirmar que las víctimas de sacerdotes pederastas en California fueron a otros estados a denunciar porque el fiscal general, entre comillas, no les hacía caso. Es obvio que en una república federal ningún estado puede perseguir penalmente delitos que fueron cometidos fuera del territorio donde tiene jurisdicción. Con base en los datos que ha aportado, resulta evidente que Jesús López inventó la declaración que le atribuyó a Manuel Vega, acusando al fiscal Becerra de dejar en libertad a sacerdotes acusados de violación. Pero esto no impidió que su columna de opinión fuera replicada íntegramente por A Fondo Jalisco, ni que se difundiera la desinformación en redes sociales, o que fuera citada como un reporte de prensa legítimo en Wikipedia. Incluso fue utilizada como fuente por el abogado penalista Everardo Rojas en entrevista con Radio La Luz del Mundo en junio de 2019. También me metí poquito a ver quién es el fiscal Becerra, cuál es su propósito, su objetivo, porque suena rara la actitud de él. Entonces, yo pienso que el análisis de credibilidad de él sale reprobado. ¿Por qué sale reprobado? Porque se sabe perfectamente que el señor fiscal es de origen sectario, tendencioso y faccioso. Porque es, según la información que tenemos en California, posible miembro numerario de la prelatura de la Santa Cruz y del Opus Dei, que son algunas de las líneas de políticas del clero, no de la Iglesia Católica, del clero, más tendenciosas. Pero resulta de que esta información no es de Everardo Rojas. Esta información el día de hoy sale publicada en un artículo en el periódico La Opinión de Houston, firmado por Jesús López Tapia. Esto es, que ya está saliendo a la luz la personalidad de este señor. Y también durante su participación en el programa Ruta 44 del 21 de junio de 2019, en un capítulo titulado Los claroscuros de la luz del mundo. Pues hoy por hoy hay una acusación en contra del fiscal de California por proteger a sacerdotes pederastas. Hay una denuncia. Una denuncia específica, penal, clara, denuncia penal, donde dice que el fiscal de California, Javier Becerra, defensor de sacerdotes acusados de abuso sexual en California, se ha manifestado en defensa de la religión, omito, pues ha dejado en libertad a 80 sacerdotes acusados de violación. 80. Esa es la denuncia. Sí, señor. Aquí está la transcripción de lo que se publicó en el periódico Los Ángeles. Se queda aquí como soporte de lo que estoy hablando. Es curioso que un abogado como el señor Rojas tomara en serio el tabloide de La Opinión de Houston y que no advirtiera que hasta el título de la columna sobre la pertenencia de Becerra al Opus Dei era explícitamente especulativo.
ni tampoco que la calidad de redacción de la columna sobre la presunta acusación de que el fiscal general protegía a los sacerdotes pederastas era francamente irrisoria y delataba su origen espurio. Al indagar en las otras contribuciones de Jesús López a la opinión de Houston, es claro que él tiene alguna afiliación a la Iglesia de la Luz del Mundo. Estos son ejemplos concretos. Recuerdan muerte y resurrección de Cristo en la Iglesia de la Luz del Mundo. Millones de nuevas casas de oración se levantan en el mundo. La fianza de 90 millones es condena anticipada para el apóstol Nazón, dice el LLDM. Desestiman el caso del apóstol Nazón Joaquín y saldrá libre. El apóstol Nazón tiene audiencia preliminar hoy. Sus columnas reflejan fielmente la narrativa oficial de la Luz del Mundo. Ya que no adivinan quién más ha sido identificada como miembro LLDM, de acuerdo a esta nota del Informador de febrero de 2019 titulada Lidia Iglesia la Luz del Mundo con mitos. Veré Internacional se encargó de la producción de La Sal de la Tierra, un documental que muestra cómo esta religión llegó a la selva panameña. En su realización participó la documentalista colombiana y miembro de este culto, Ana Ochoa, quien es académica de la Universidad de Antioquia. Ana Victoria Ochoa también está vinculada a la Universidad Samán de Jalisco, fundada nada más ni nada menos que por el apóstol Samuel Joaquín y cuyo mayor benefactor actualmente es el apóstol Nazón Joaquín. Cualquier investigador honesto declararía su potencial conflicto de interés si se va a dedicar a estudiar una organización de la que es parte. Ana Victoria Ochoa no. ¿Pero qué podemos esperar de una investigadora que se fía de lo que lee en Wikipedia? Por fortuna, hasta Wikipedia tiene ciertos estándares y bloqueó permanentemente al usuario no agencia al detectar que su cuenta tenía un propósito particular: editar un número limitado de artículos con una perspectiva sesgada. Partió editando el artículo en español de Javier Becerra para dañar su honra, y luego se dedicó a editar los artículos de Nazón Joaquín y Samuel Joaquín para añadirles reconocimientos. Pero no solo han sido los miembros encubiertos de la Luz del Mundo quienes han propagado esta falsa narrativa, sino también sus voceros como Sara Pozos en su columna para Milenio Jalisco. Consideremos aquella titulada Prejuicio y parcialidad del fiscal de California del 8 de junio de 2019. En agosto del año pasado, el fiscal de Pensilvania dio a conocer un informe en donde revelaba los más de 1000 casos de abuso sexual en las diócesis que comprenden ese estado. Pronto, otros fiscales hicieron lo propio en sus estados, pero algo pasaba con el fiscal de California, Javier Becerra. El 12 de septiembre de 2018, el periódico Los Angeles Times publicó un reportaje en torno a esa falta de resultados del fiscal y escribió: So far, however, Becerra's office has stayed mum on one of California's biggest criminal outrages, sex abuse in the Catholic Church. Entre paréntesis, hasta ahora, sin embargo, la oficina de Becerra se ha mantenido en silencio en uno de los mayores atropellos criminales de California, el abuso sexual en la Iglesia Católica. El reportaje al que Sara Pozos se refería no era tal sino una columna de opinión, y el autor no le recriminaba al fiscal Becerra ninguna falta de resultados, sino que más bien lo instaba a seguir el ejemplo de su par de Pensilvania. Opinión. Columna: California tiene que volver a examinar sus casos de abuso sexual en la Iglesia Católica, por Gustavo Arellano, el 12 de septiembre de 2018. El fiscal general de California, Javier Becerra, se ha ganado su reputación por perseguir a cualquiera o cualquier cosa que él percibe que amenaza nuestro Estado dorado. Ha presentado 35 demandas contra la administración Trump, ha procesado a propietarios que inflaron los precios a sus arrendatarios luego del devastador incendio de Tubbs el año pasado, se ha puesto del lado de los streamers y en contra de los fabricantes de armas. Hasta ahora, sin embargo, la oficina de Becerra se ha mantenido en silencio en uno de los mayores atropellos criminales de California: el abuso sexual en la Iglesia Católica. El escándalo de décadas estalló una vez más el mes pasado con la publicación de un informe de un gran jurado en Pensilvania que detalló cómo 300 sacerdotes abusaron de al menos 1000 niños y los prepararon para el abuso durante los últimos 70 años. Pero el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, correctamente argumentó que un crimen igualmente terrible era que la jerarquía de la Iglesia y los oficiales de policía ignoraron en gran medida a las víctimas y le permitieron a los agresores continuar con sus depravaciones. Ese fue también el caso de California. Muchos de los monseñores, obispos y cardenales que aún viven y estuvieron involucrados en la parte del problema de sacerdotes pederastas que le tocó a California, nunca han enfrentado consecuencias apropiadas por su inacción. En Nueva Jersey y Nueva York, los fiscales generales han lanzado nuevas investigaciones. Becerra debería hacer lo mismo aquí. Poco más de un mes antes de que Sara Pozos publicara su columna, el fiscal general de California ya había anunciado su investigación del manejo de los casos de abuso por las diócesis de su estado, como vimos anteriormente. El abogado Everardo Rojas también tergiversó completamente la columna de opinión de Gustavo Arellano para el LA Times, citada por Sara Pozos. Curiosamente, en septiembre del año pasado,
específicamente el 12 de septiembre, un diario de mucha difusión en Los Ángeles refiere que el fiscal de Pensilvania le hace un serio extrañamiento al fiscal Becerra. De California. No, el de Pensilvania. Sí, pero al de California, hace el sí. extrañamiento, sí. Y le dice, a ver, oye, ¿por qué razón yo en Pensilvania tengo más de 1000 casos de pederastia cometidos por gente de tal religión? Lo hago por respeto a esa religión, no menciono. Es la que profesa el fiscal. En Washington, en Chicago, Nueva York, todos tenemos tantos y tantos. ¿Por qué en California no? Le hace un serio extrañamiento de fiscal a fiscal y de conjunto de fiscales. No hubo. Cuando el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, se le consultó en entrevista con el New York Times sobre las investigaciones que sus colegas de otros estados podrían iniciar, esto fue lo que dijo. Varios fiscales generales de ambos partidos, realmente de todo el país, me han llamado intentando comprender cómo llevamos a cabo nuestra investigación, haciendo en algunos casos preguntas generales y en otros casos preguntas muy específicas sobre la amplia estructura de una investigación o acerca de un sacerdote en específico que ahora podría estar en su estado. Nunca le hizo ningún, entre comillas, extrañamiento a Javier Becerra, ni en esa entrevista ni en ninguna otra declaración pública. Lamentablemente, es muy difícil que este tipo de investigaciones resulten en condenas efectivas para los sacerdotes pederastas por la prescripción de los delitos. El reporte de AP News titulado Informe: Sacerdotes de Pensilvania abusaron de más de 1000 niños, del 14 de agosto de 2018, revela esta triste realidad. En los párrafos destacados se lee: el informe cifró a los sacerdotes abusadores en más de 300. En casi todos los casos, el estatuto de limitaciones ha expirado, lo que significa que no pueden presentarse cargos criminales. Más de 100 de los sacerdotes han muerto, y muchos otros están retirados o han sido destituidos del sacerdocio o suspendidos. Las autoridades evaluaron a cada sospechoso y pudieron presentar cargos contra solo 2, incluyendo a un sacerdote que posteriormente se declaró culpable. Shapiro indicó que la investigación está en desarrollo. ¿Qué motivación pudo haber tenido el abogado Everardo Rojas para injuriar y calumniar al fiscal Becerra públicamente? Dejemos que él mismo nos cuente. Precisamente hace algunos días, como el día 6 o 5 de este mes, a raíz de estos eventos, algunas personas me contrataron, así profesionalmente, para que hiciera un análisis circunstanciado, profesional, sobre el tema. Con esa declaración podemos descartar que él también sea miembro de la Luz del Mundo, porque si lo fuera, nadie habría contratado sus servicios profesionales y se habría tenido que conformar con un Dios te pague. De todos modos, le agradezco al señor Rojas que haya tenido la decencia de transparentar cuál era el interés que lo movió a actuar así. Con ese asunto ya dirimido, retomemos la columna de Sara Pozos. En este contexto de falta de seguimiento a todas las demandas que realmente existen contra sacerdotes católicos, Becerra decide buscar un blanco de alto impacto para catapultarse en sus pretensiones políticas de convertirse en gobernador de California. Elige al apóstol de Jesucristo y presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, hermano Nazón Joaquín. Lo detiene y comienza un circo mediático que a falta de resultados le dé votos. Ya establecimos que no existe tal falta de seguimiento a las denuncias contra sacerdotes católicos por parte del actual fiscal general de California. Tampoco hay ninguna evidencia de que las supuestas pretensiones políticas que Sara Pozos le atribuye a Javier Becerra hayan motivado el arresto de su hermano Nazón. A pesar de que La Luz del Mundo, en sus delirios megalomaníacos, tiende a exagerar sobremanera la popularidad de su líder, la realidad es que prácticamente nadie conoce al señor Joaquín García fuera de México. Luego, en la rueda de prensa ofrecida el pasado jueves, el fiscal nos deja ver sus prejuicios y al hacerlo, comete un error más en su trabajo de procuración de justicia. Emite graves juicios personales contra el hermano Nazón y contra los integrantes de la Iglesia La Luz del Mundo. Son declaraciones que provocan reacciones de violencia y odio contra la minoría señalada. Son declaraciones de odio. Escuchemos de la propia boca del fiscal Becerra las declaraciones que dio en dicha rueda de prensa para evaluar si Sara Pozos hizo o no una caracterización justa y adecuada de ellas. Hay mucha gente que depende mucho en su iglesia, su religión, porque a veces no tienen mucho más, ¿verdad? Trabajan bien duro, pero no son ricos, no son personas de influencia y buscan salvación, ayuda de lo que no se puede ver, de Dios, de ese poder espiritual. Cuando hay alguien que abusa de esa fe, de esa devoción, jugar con la mente de una persona, de una familia, de unos padres, de niños, de niñas de 14 años,
Eso para mí, ese no es un líder religioso, es una persona. How do you say sick in Spanish? Pero más que enfermo, esto no es ser enfermo, esto es demented. ¿Cómo se dice demented? ¿Dementado? Demente. Es persona demente, para mí pensar. Yo no sé, yo tengo 3 hijas. Yo no sé cómo alguien puede creer que yo como padre quisiera ver que mi hija estuviera en una situación donde alguien se puede aprovechar de cualquiera de ellas. Demente. ¿Cómo más se puede explicar algo como esto? Yo en ningún caso veo odio en Javier Becerra. Veo a un padre consternado que no puede comprender cómo un supuesto líder religioso pudo aprovecharse de la fe y de la confianza de sus padres para cometer abusos sexuales contra sus hijas menores de edad. Les concedo que por la autoridad que ostenta el fiscal general no fue apropiado que llamara demente al señor García, aunque no sé si hay otra forma de calificar a un hombre que obliga a un menor a tener sexo con su propia tía. They don't want to talk about the videos with a young boy and Mr. Garcia in it, having an orgy. The young boy having sex with a member of his own family, Your Honor. Los actos de discriminación e intolerancia religiosos comienzan a presentarse en México y en otros países. Una amiga mía es despedida de su trabajo por su fe. Le dicen que se quite las faldas largas que usa y se ponga pantalones para darle trabajo. Ella se va con su conciencia tranquila. Tenía muchos años trabajando en esa empresa, pero las declaraciones del fiscal comenzaron a provocar linchamiento moral. Algunos de los templos o iglesias de la luz del mundo comienzan a ser apedreadas. Algunos niños en sus escuelas comienzan a ser señalados y discriminados porque sus padres profesan la fe cristiana de la luz del mundo. El odio en redes sociales es inhumano, y todo como consecuencia de las irresponsables declaraciones del fiscal Javier Becerra, que son recogidas y publicadas por los medios como si se tratasen de dogmas de fe. ¿Cómo así, Sara Pozos? ¿Despidieron a tu amigo o se negaron a darle trabajo? ¿Qué tienen que ver las declaraciones de Javier Becerra con que las faldas largas no sean apropiadas para desempeñar ciertas labores? ¿Cuántos niños estimas tú que sintonizaron la rueda de prensa del fiscal general de California para justificar sus actos de discriminación contra sus compañeritos pertenecientes a la luz del mundo? ¿Por qué esta necesidad de victimizarse constantemente cuando en realidad son ustedes desde sus púlpitos quienes deshumanizan a los disidentes de su fe y los hacen objeto de sus discursos de odio? El verdadero dogma de fe para los miembros de la luz del mundo parece ser que Becerra es del Opus Dei y que encubre a sacerdotes pederastas, y de eso son enteramente responsables ustedes en su ministerio de propaganda. El prejuicio es una opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal, según lo define la Real Academia. Y justo eso fue lo que evidenció el fiscal Javier Becerra, prejuicios que confirman las declaraciones de que este tema es uno más de intolerancia religiosa contra la luz del mundo. El fiscal de California, además, violó el derecho a la presunción de inocencia del apóstol de Jesucristo, hermano Nazón Joaquín. Finalmente, sus declaraciones de odio han atizado a una sociedad racista, intolerante y discriminatoria como la nuestra contra todo aquello llamado la luz del mundo. En un claro ejemplo de proyección negativa, se quejan de estar siendo víctimas de una intolerancia religiosa, a todas luces inexistente, a pesar de que en su iglesia no tienen ningún respeto por las creencias de los demás. Levantará, hermano, su rostro y dirá: tú te burlas de mí, tú que te inclinas ante un palo, tú ignorante, tú miserable, te burlas de mí. Y vean nada más cómo viola el fiscal general la presunción de inocencia de Nazón Joaquín. On Monday night, my office arrested Nazón Joaquín Garcia. See his photograph there. And 2 of his co-defendants in a major sex trafficking and sex abuse case. Charges were filed against them on Tuesday. The charges include a series of 26 alleged felonies committed in Los Angeles County between 2015 through 2018. Joaquin Garcia was arrested in Los Angeles following an investigation into those alleged crimes. The type of crimes that belong nowhere in our society, from human trafficking, production of child pornography, oral copulation, rape, statutory rape, child molestation, extortion, conspiracy, and more. These crimes are alleged to have been committed during the time that Joaquin Garcia was leading as the so-called servant of God, as the disciple, as he is known within this religious organization called La Luz del Mundo, an international religious organization that is headquartered in Mexico. His co-defendants acted in concert with him to accomplish the crimes alleged, and they were also members of this organization. The co-defendants' names in the complaint are Alondra Ocampo, Susana Medina Oaxaca, and Acelia Rangel Melendez. Ocampo and Medina Oaxaca were arrested on Monday
and an arrest warrant has been issued for Rangel Melendez, who is currently at large. I want to make an admonition here that please recognize that charges are at this point only allegations. These defendants, these 4 defendants, are presumed innocent unless and until proven guilty. But make no mistake, we are going to act vigorously to prosecute these individuals and bring this case to a close. Desde el principio habla de presuntos delitos y advierte explícitamente que en esa etapa del proceso los cargos son meras acusaciones, que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Becerra incluso tuvo la deferencia de referirse a la Luz del Mundo como una organización religiosa internacional y no como una secta, que es lo que mejor la describe. El propósito de este video no es proteger la reputación del fiscal general, sino develar la forma en que la Luz del Mundo ha manipulado a sus fieles con una narrativa falaz para desviar su atención de los delitos cometidos por NJG. Los extremos a los que han llegado para darle legitimidad a las injurias y calumnias que inventaron sobre él son realmente inconcebibles. Vandalizaron su página de Wikipedia, contrataron a un abogado para que desinformara a la gente en televisión y usaron la plataforma que la Universidad Nacional de Colombia le dio a Ana Ochoa para difundir sus mentiras. Nason Joaquín no está detenido por ser víctima de prejuicios, discriminación ni intolerancia religiosa por parte de un fiscal católico fanático que lo odia a muerte. El señor García está en prisión preventiva a la espera de juicio porque existe evidencia inculpatoria directa que acredita, más allá de toda duda razonable, su participación en delitos gravísimos contra menores de edad. En el comentario fijado les dejo los enlaces a cada una de las columnas de opinión y reportes de prensa que cité en este video para que puedan corroborar independientemente mis descargos. Cabe destacar que todos los sitios de noticias que usé como fuentes están certificados por NewsGuard. Entre paréntesis, el tabloide La Opinión de Houston es tan irrelevante que no tiene clasificación. Los invito a combatir la desinformación compartiendo este video cada vez que un miembro de la Luz del Mundo argumente algo basado en las falsedades que yo refuté aquí.